Sistemas de información. Unidad 5. Metodología de desarrollo de sistemas. El análisis y diseño de sistemas busca examinar y evaluar sistemáticamente el flujo de datos, su almacenamiento, los procesos y las salidas de información dentro del contexto del negocio, con el propósito de mejorarlo mediante los métodos y procedimientos más adecuados. El desarrollo de sistemas tiene dos componentes. El análisis, que es el proceso de clasificación e interpretación de los hechos, el diagnóstico de problemas y el empleo de la información para recomendar mejoras que se pueden lograr a partir de implementaciones del sistema. Y el diseño, que especifica las características que debe tener el sistema una vez terminado. El ciclo de vida de desarrollo de sistemas es un enfoque por fases del análisis y del diseño que sostiene que los sistemas son desarrollados de mejor manera mediante el uso de un ciclo de actividades específicas para el analista y el usuario. Algunas de estas actividades pueden desarrollarse en forma simultánea e incluso se pueden repetir. Identificación de problemas, oportunidades y objetivos. El analista en esta fase debe observar lo que está ocurriendo en la organización. Debe ser capaz de identificar los problemas, detallarlos, examinando y evaluando las oportunidades y objetivos que puedan presentarse. Las oportunidades son las situaciones que el analista considera que pueden mejorar por medio del uso de sistemas de información. Y la identificación de objetivos consiste en averiguar lo que la empresa trata de conseguir y si la aplicación de sistemas de información puede contribuir a su logro. En esta fase, entrevista a encargados de coordinar el trabajo de los usuarios, sintetiza el conocimiento obtenido, estima el alcance del proyecto y documenta los resultados. El resultado lo expresa en un informe de viabilidad o de factibilidad que incluye la definición del problema y un resumen de los objetivos sobre el que la administración decidirá si se sigue adelante o se cancela el proyecto propuesto. La segunda fase consiste en la determinación de los requerimientos de información. En esta fase, el analista de sistemas busca comprender qué información necesitan los usuarios para realizar su trabajo. Estudia los procesos para conocer qué es lo que se está haciendo, cómo, con qué frecuencia, cuál es el volumen de transacciones o de decisiones que se toman, cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas, busca determinar si existe algún problema y de existir ese problema, qué tan serio es. Asimismo, trata de determinar cuál es la causa que lo origina. El analista, para ello, se entrevista con personas relacionadas con los procesos. Además de la entrevista, utiliza otras técnicas de recopilación de datos, como son muestreos, la investigación de datos impresos y cuestionarios. Asimismo, el estudio de manuales y reportes, la observación directa de las actividades que se realizan, formas y documentos, le permiten comprender mejor el proceso en su totalidad. El analista va identificando los requerimientos y características que debe tener el nuevo sistema, incluyendo la información que éste debe producir. En esta fase, confirma la idea que tiene de la organización y sus objetivos. Al finalizar la misma, debe conocer el funcionamiento del negocio y poseer información completa acerca de personas, objetivos, datos y procedimientos implicados. La tercera fase del ciclo de vida de desarrollo del sistema es aquella que hace alusión al análisis de las necesidades del sistema. En esta fase, el analista evalúa las dos fases anteriores, utilizando herramientas y técnicas especiales para especificar los requerimientos, como por ejemplo diagramas de flujo de datos, diccionario de datos, y prepara además una propuesta de sistemas que sintetiza sus hallazgos, proporciona un análisis de costo-beneficio de las alternativas y hace recomendaciones sobre lo que debe hacerse. La cuarta fase del ciclo de vida de desarrollo
es la fase de diseño del sistema recomendado. El analista en esta fase realiza el diseño lógico del sistema de información, que incluye la captura de datos, la interfaz que va a tener el sistema para comunicarse con el usuario, el diseño de las bases de datos y de los procedimientos de control y respaldo necesarios para proteger tanto al sistema como a los datos almacenados. Produce también especificaciones de programa que serán utilizadas por los programadores para la construcción del software y las aplicaciones necesarias. La quinta fase es la de desarrollo y documentación del software. En esta fase el analista trabaja junto a los programadores con el objeto de desarrollar el software y junto con los usuarios para desarrollar los manuales de procedimientos. Los manuales de procedimientos son los que indican al usuario cómo utilizar el sistema y qué hacer en caso de que surjan problemas derivados de su uso. Una vez desarrollado el software y documentado, es necesario realizar las pruebas y el mantenimiento del sistema. El sistema debe ser probado antes de ser utilizado. Es menos costoso encontrar problemas antes de que el sistema sea entregado a los usuarios. Una parte de las pruebas la realizan los programadores solos y otra la llevan a cabo junto con los analistas de sistemas. Primero se realizan las pruebas con datos de muestra para determinar problemas y posteriormente se realizan otras pruebas con datos reales del sistema actual. El mantenimiento del sistema y de su documentación comienza en esta fase y es efectuado a lo largo de toda la vida del sistema de información. La implantación y evaluación del sistema es la séptima y última fase del ciclo de vida de desarrollo. El analista en esta fase ayuda a implementar el sistema. La evaluación es la fase final del ciclo de vida de desarrollo del sistema y es una tarea que debe realizarse en todas y cada una de las fases que componen el ciclo de vida. Proyectos de sistemas. El desarrollo de un sistema de información introduce modificaciones en la forma de operar de la empresa. Desarrollar sistemas sin seguir una metodología ni una planificación aumentaría los costos, como así también los riesgos de fracaso, por lo que es preferible desarrollarlos mediante proyectos. Los proyectos de sistemas surgen principalmente por la experimentación de problemas que conduzcan a soluciones con sistemas y por la identificación de oportunidades para mejorar. Para determinar los problemas dentro de la organización es esencial reconocer los síntomas, diagnosticarlos y enfrentarlos. Una forma de concebir un problema es imaginar situaciones en las que nunca se lograrían las metas o casos en las que éstas no se cumplen. Para ello, la retroalimentación es fundamental, puesto que proporciona información referente al desempeño actual del sistema y sirve para compararlo con el desempeño deseado, permitiendo detectar así los problemas que pudieran existir. La mejoría de un sistema puede definirse como aquellos cambios que otorgan beneficios considerables. Existen posibilidades de mejoras como la aceleración de un proceso, la combinación de procesos o su simplificación, eliminando pasos innecesarios, la reducción de errores de captura por modificación de formas y pantallas de acceso, la reducción de almacenamientos y de salidas redundantes, una mejoría en la integración de los sistemas y subsistemas y mejoras en la aceptación del sistema por parte del usuario. Existen criterios para seleccionar proyectos, donde básicamente el más importante y primero de ellos es el respaldo de los directivos de la organización hacia el proyecto. Otro criterio utilizado para la selección de proyectos es determinar que el proyecto cumple con un periodo adecuado de tiempo para su finalización. Mejorar la consecución de metas, la factibilidad de los recursos y la rentabilidad del proyecto son otros criterios de selección. Los proyectos de sistemas tienen que ser sometidos a un análisis de factibilidad. En el análisis de factibilidad se estudia la factibilidad técnica, económica y operativa. Para ello, se recopilan datos relevantes
para la alta dirección, ya que será esta quien decida la continuidad del proyecto, y en función a esos datos recopilados deberá tomar la decisión de avanzar o no con el proyecto. Durante la factibilidad técnica, el analista indaga si los recursos técnicos existentes en la organización pueden ser actualizados o complementarse para satisfacer la necesidad del sistema de información. La factibilidad económica considera los recursos de costos y de tiempo. El costo del tiempo del equipo de análisis de sistemas, el costo del tiempo de los empleados de la empresa, el costo estimado del hardware y el del software a adquirir o a desarrollar. Una vez determinada la factibilidad técnica y económica, se da lugar al análisis de la factibilidad operativa. Esta depende de los recursos humanos que participan y se refiere al pronóstico de si una vez instalado, el sistema llegará a funcionar con normalidad. Si los usuarios se resisten al cambio, las oportunidades de que el nuevo sistema llegue a estar operativo son menores. Si de los usuarios surge el interés de contar con un sistema más eficaz, entonces la oportunidad que tendrá el nuevo sistema de implementar será mayor. La evaluación de la factibilidad de los proyectos la realiza la dirección de la organización basada en la información de factibilidad recopilada en el estudio preliminar. Para realizar todas estas tareas es necesario que se lleven adelante procedimientos de búsqueda de información. La búsqueda de información constituye un proceso complejo y consiste en aplicar distintas técnicas para determinar las necesidades a satisfacer por el sistema. El analista tratará de averiguar qué, por qué, cómo y quién está haciendo las cosas y los problemas que entraña lo que se está haciendo. Dentro de las técnicas que utiliza el analista de sistemas para recopilar información acerca de la organización se encuentra la entrevista. La entrevista es un método de recopilación de información que se basa en un formato de preguntas y respuestas, pudiendo ser personal o por medio de cuestionario. La entrevista más común es el enfrentamiento entre un analista y un usuario final. El analista entrevistará a usuarios, administradores y, de existir sistemas instalados, a los programadores que los mantienen, para poder realizar cálculos de costo-beneficio de la nueva implementación. En la entrevista se desea conocer tanto las opiniones como los sentimientos del entrevistado acerca del estado actual de los sistemas, sus metas personales, las metas de la organización y los procedimientos. La opinión del usuario puede ser más importante en sí que los hechos, ya que esta percepción que tiene el usuario del sistema es radical para definir si va a encontrar resistencia al cambio por parte de ellos. Un usuario que está conforme con el sistema que está utilizando, generalmente de no encontrar beneficios en el sistema que se propone, va a presentar una natural resistencia al cambio. Para realizar una entrevista es necesario planificarla. Los pasos que se deben seguir para la planeación de la entrevista son, en primer lugar, la lectura de antecedentes. Es conveniente conocer los antecedentes de todas las personas a entrevistar, lo cual permite elaborar un vocabulario a utilizar y redactar las preguntas de manera tal que éstas sean comprendidas por el entrevistado. En esta lectura de antecedentes se pretende determinar el nivel operativo y técnico de cada uno de los usuarios, de manera tal de poder comunicarse con ellos de la mejor forma. El segundo paso es el establecimiento de los objetivos de la entrevista. Se deben establecer estos objetivos con base a los antecedentes consultados. El tercer paso es la selección de los entrevistados. Para hacer una buena selección de entrevistados debe incluirse a personas claves de todos los niveles del sistema, de manera que se cubran todas las necesidades de los usuarios como sea posible. Es recomendable la consulta del organigrama. Es necesario distinguir a qué usuario se va a entrevistar y en qué secuencia. Es preciso contar con la aprobación para hablar con los usuarios, la cual provendrá del administrador de un área usuaria o por parte de la alta dirección. El cuarto paso es la preparación
del entrevistado. Al entrevistado hay que avisarle con suficiente antelación que se le va a realizar una entrevista y se le deben adelantar los temas a tratar para que éste pueda pensar acerca de ello. Y debe estar informado también que la entrevista no va a superar los 45 minutos o una hora, de manera tal que pueda organizar sus tiempos. El quinto paso en la planeación de la entrevista es la selección del tipo y la estructura de las preguntas. Las preguntas a realizar deben cubrir los aspectos fundamentales de la toma de decisiones. La entrevista debe cubrir un temario relativamente corto, concentrándose en una parte pequeña del sistema, y de ser necesario, programarse otras entrevistas con el mismo usuario para cubrir por completo las necesidades de su área o trabajo. Es necesario programar una entrevista de seguimiento para verificar que no se haya entendido mal lo que el usuario dijo o que éste no haya cambiado su opinión desde la última vez que fue entrevistado. Es importante visualizar los requerimientos del sistema desde el punto de vista de los usuarios y tener presente dicha perspectiva cuando se formulen las preguntas, las cuales pueden ser abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas que se formulan para que el entrevistado pueda responder y además explayarse en su respuesta. Ejemplo de este tipo de preguntas es: ¿qué opina acerca del procedimiento que está llevando a cabo? ¿Con qué frecuencia realiza sus tareas y cómo cree que podrían ser realizadas de mejor forma? También otro tipo de preguntas son las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las que limitan la respuesta del entrevistado. Por ejemplo, ¿cuántos subordinados tiene? Las preguntas de sondeo o exploratorias son aquellas que tienen como objetivo ir más allá de la respuesta inicial para obtener un mayor significado y aclarar o ampliar algún punto de la entrevista. El sondeo puede realizarse mediante preguntas abiertas o cerradas. Ejemplos de este tipo de preguntas son: ¿por qué? ¿Podría darme un ejemplo? ¿Podría dar más detalle acerca de? El informe de la entrevista debe ser escrito tan pronto ha concluido la entrevista para asegurar la calidad de los datos recopilados. Después del resumen inicial, se debe entrar en mayor detalle y anotar los puntos salientes de la entrevista. Luego de ello, hay que revisar con el entrevistado el informe de la entrevista en una reunión de seguimiento que permitirá aclarar las ideas, puntos de vista y percepciones del entrevistado. Otra de las técnicas que utiliza el analista del sistema para buscar información es el muestreo. El muestreo es el proceso mediante el cual se seleccionan de manera sistemática elementos representativos de una población, suponiendo que los elementos escogidos y examinados en detalle brindarán información extensiva sobre la población de la cual provienen. Entre los motivos por los cuales el analista debe seleccionar muestras representativas de la población analizada se pueden mencionar: disminuir los costos de recopilación de datos, ya que los costos de entrevistar a todas las personas o examinar cada informe o nota puede ser reducido a través de hacerlo sobre una muestra representativa de ellos. Agilizar el proceso de recopilación de datos, ya que el analista examina los datos provenientes de la muestra extraída y no de toda la población. Mejorar la calidad de datos recopilados, puesto que el analista entrevista a pocas personas representativas, pudiendo realizar preguntas más precisas sobre un tema específico. Y reducir las desviaciones o sesgos en la obtención de los datos. Otro de los métodos que utiliza el analista es la investigación de los datos. Este método es aquel por el cual el analista orienta la búsqueda de hechos y datos de situaciones financieras, de contextos organizacionales y de diversos tipos de documentos. Los datos proveen la información que no puede obtenerse por otros métodos como la entrevista. Es importante definir para quiénes fueron emitidos y por qué se conservan este tipo de documentos. Dentro de la investigación de datos se analizan documentos cuantitativos, entre los que se incluyen informes corporativos,
informes utilizados generalmente para la toma de decisiones, como lo son los informes de desempeño. Y también se analizan documentos cualitativos, que son aquellos que no siguen lineamientos preestablecidos, y su análisis sirve para comprender cómo los integrantes de la organización están involucrados en sus procesos. Ejemplos de estos documentos son memorandos, avisos pegados en áreas de trabajo, manuales de procedimientos y políticas, y estos documentos revelan las expectativas de conducta que se esperan de los miembros de la organización. Son generalmente descriptores de la conducta y la cultura organizacional. El análisis del ambiente de trabajo es un método que sirve para descubrir problemas, evaluar controles, medir errores, medir la salida del trabajo, examinar transacciones y el flujo de documentos e informes. El primer paso consiste en estudiar los objetivos de cada puesto, su relación jerárquica, sus funciones y sus responsabilidades. Es importante también la observación del ambiente físico en el cual el tomador de decisiones se desempeña. La observación del ambiente físico es un método que le permite al analista observar elementos que le puedan dar pautas sobre la manera en que el tomador de decisiones obtiene, procesa y comparte la información, como así también conocer la credibilidad del tomador de decisiones dentro de su ámbito de trabajo. El proceso de análisis. El analista describe lo que interpreta de los requerimientos del usuario en un documento conocido como especificación funcional. Gran parte de la labor del analista es la confección de la especificación funcional del sistema que involucra el modelado del sistema que desea el usuario. El término modelo puede interpretarse como una abstracción de la realidad que sirve como una pauta para ser imitada o reproducida. Un ejemplo de modelo serían los mapas. Los mapas son modelos bidimensionales del mundo y los globos terráqueos vendrían a ser modelos tridimensionales. El analista, para modelar, utiliza herramientas de modelado. Las razones por las cuales el analista hace uso de herramientas de modelado son, en primer lugar, para concentrarse en las propiedades importantes del sistema, prestando atención a otras menos importantes. Para discutir cambios y correcciones de los requerimientos del usuario a bajo costo y con riesgo mínimo. Puede que el analista se haya dado cuenta de que su comprensión de los requerimientos del usuario no fue la correcta, o puede que el usuario haya cambiado de parecer acerca de sus requerimientos. Cualquiera fuera la situación, los cambios pueden hacerse sobre el modelo, de manera tal que pueda pronosticarse el funcionamiento del sistema ante estos cambios. Otra de las razones por la cual el analista hace uso de herramientas de modelado es para verificar que comprendió correctamente el ambiente del usuario y que lo ha respaldado con información documental para que los diseñadores de sistemas y los programadores puedan construir el sistema de información. Posteriormente a la búsqueda de información y el análisis de los requerimientos del sistema, corresponde formular la propuesta de sistema. La propuesta de sistema es un documento que presenta en forma sintética todo lo que el analista de sistemas ha aprendido acerca de la empresa y las necesidades de la misma para mejorar su desempeño. Para satisfacer los requerimientos de información de la organización, el analista debe usar métodos para la evaluación de adquisición de hardware y software y debe realizar un análisis de costo-beneficio que traerá aparejada la implementación del sistema, como así también un pronóstico de costos y beneficios futuros. Las necesidades de información de los usuarios determinan la selección del hardware, de los medios de almacenamiento de datos y del software necesario para dar respuesta a las mismas. Para ello, el analista de sistemas debe inventariar el hardware de cómputo existente en la organización a los efectos de saber con qué infraestructura de procesamiento se cuenta
y así poder determinar las necesidades de ampliación de hardware o el acondicionamiento del actual. El cálculo de las cargas de trabajo actuales y proyectadas para el sistema de procesamiento, con el fin de que el hardware que se decida adquirir tenga la capacidad suficiente para manejar las cargas de trabajo actuales y futuras. Debe evaluar también el hardware de cómputo. Esta evaluación consiste en el estudio de las características del hardware respecto a la capacidad de las computadoras, los dispositivos de almacenamiento, el soporte técnico del fabricante del hardware, las alternativas de adquisición del mismo, como ser alquiler, compra o una combinación de ambas, que sería el leasing. Esto del leasing es el alquiler del equipamiento con opción a compra con el correr del tiempo. Otra de las tareas que debe realizar el analista de sistemas es la evaluación del software, y en este análisis se evalúa la conveniencia de desarrollar el software, de comprar software de producción comercial, comúnmente conocido como software enlatado, o subcontratar software de un proveedor de servicios de aplicaciones que den satisfacción a los requerimientos de información de los usuarios. Si bien el analista de sistemas propone un sistema que da respuesta a los requerimientos de información, la decisión de seguir adelante con el proyecto del sistema propuesto se basa principalmente en el análisis de costo-beneficio. Para ello, se deben identificar y estimar los costos y los beneficios. Los costos y beneficios del sistema se deben considerar juntos, ya que están vinculados y dependen uno del otro, puesto que en muchos aspectos los beneficios pueden ser expresados como una reducción de costos. Ambos pueden ser vistos como tangibles e intangibles. Los beneficios tangibles son las ventajas que se obtienen de usar el sistema, pudiendo ser aumentar la velocidad de procesamiento o el ahorro en recursos o en tiempo. Los beneficios intangibles son difíciles de medir en forma de cantidad. Pueden estar expresados en mejoras en el proceso de la toma de decisiones o mejoras de la imagen institucional. Los costos tangibles son aquellos que pueden ser cuantificados e implican un desembolso de dinero. Ejemplos de este tipo de costos pueden ser los costos del equipo, los costos de los recursos, tanto humanos como tecnológicos que sea necesario adquirir, o los tiempos de desarrollo. Y los costos intangibles son aquellos que son difíciles de estimar. Ejemplos de este tipo de costos pueden ser perder la oportunidad de una ventaja competitiva o perder reputación. Una vez que ha sido presentada la propuesta de sistemas en la cual se ha visualizado o se ha puesto a consideración de la dirección de la organización, que es la que va a utilizar la continuidad del proyecto de sistema, se da lugar al diseño detallado del mismo. El diseño detallado es la ampliación y extensión de las características que en el diseño conceptual se formularon de manera general. El diseño detallado se compone de especificaciones relativas a las entradas, las interfaces con el usuario, los medios de almacenamiento y las salidas que generará el sistema de información. Se puede afirmar que la calidad de la entrada de un sistema determina la calidad de la salida que generará el mismo. Las entradas deben satisfacer objetivos de efectividad, precisión, facilidad de uso, consistencia, simplicidad y además de eso deben ser atractivas. Las formas o formularios, que generalmente son papeles preimpresos que la gente completa de forma estandarizada, como así también las pantallas que el sistema presenta para el ingreso de datos, son instrumentos estudiados en el diseño de las entradas. La validación de la entrada es importante para garantizar que los errores potenciales de los datos se eliminen en una etapa previa a su almacenamiento. Para ello se debe evaluar datos faltantes, esto es verificar que todos los datos estén presentes, evaluar la longitud correcta de los campos, con el objeto de verificar que la entrada cuente con la longitud de campo correcta, evaluar el tipo de composición
verifica si los datos proporcionados están integrados exclusivamente por letras o números, comparar los datos evaluados, compara los datos que ingresan con aquellos que ya están almacenados previamente. La interfaz es la forma en que está presentado el sistema. Permite que el usuario se comunique con él y trabaje con las aplicaciones del mismo. Debe facilitar a los usuarios la introducción de datos al sistema y para ello cuenta con dos componentes principales. El lenguaje de presentación, que se materializa a partir de menús donde la computadora pone a disposición del usuario los datos a ingresar o acciones a tomar, y el lenguaje de acción, en el que el usuario indica a la computadora el curso de acción a seguir. La salida es la información que el sistema entrega a los usuarios para que estos puedan realizar sus tareas. Los objetivos que persigue un buen diseño de salidas son que sirva para el propósito deseado, que se ajuste al usuario y que se entregue la cantidad adecuada de información en el lugar y en el tiempo en la que se la necesita. La salida puede ser externa, esto es, que sale de la organización, o interna, es decir, que permanece dentro. La salida externa usualmente se manifiesta por medios de facturas, recibos, anuncios, cheques de pago, reportes anuales y otras comunicaciones que tienen las organizaciones para con sus clientes, vendedores, proveedores y hasta con sus competidores. La salida externa difiere de la interna no solamente por su distribución, sino frecuentemente también en su diseño y apariencia. La salida interna incluye reportes que generalmente son utilizados por quienes toman decisiones. Un ejemplo de ellas son los reportes de resúmenes de ventas, de comisiones pagadas, de utilidades, de costos, etc., que sintetizan los totales de actividades en forma mensual. Estos reportes suelen ser comparados con los reportes históricos y reportes de excepción a efectos de visualizar la evolución y medir la gestión de la organización. Por último, el diseño de consultas. Entendemos por consultas a las preguntas que se plantean los usuarios en relación a los datos de la base de datos. Como vimos en unidades anteriores, hay 6 tipos básicos de consulta y cada uno de ellos involucra a una entidad, un atributo y un valor. En cada caso se dan 2 de estos y la intención de la consulta es encontrar el restante. La programación es la fase en la que se escriben los programas de software para los módulos de alto nivel, en primera instancia, desarrollándose luego para los módulos de bajo nivel, que son aquellos que llevan a cabo las operaciones básicas del sistema, validando datos de entrada, realizando los cálculos detallados, etc. Hay cuestiones comunes que todos los programadores enfrentan, como lo son lograr productividad, esto es, escribir software en el menor tiempo posible, la eficiencia, que generalmente se logra minimizando la cantidad de tiempo de procesamiento requerido por cada programa o la utilización de memoria que estos pueden llegar a hacer. La corrección es otro aspecto que persiguen o que tienen en cuenta los programadores y quizás el aspecto más importante, ya que si el programa no funciona correctamente, poco puede importar qué tan eficiente sea. La portabilidad es la capacidad que tienen los sistemas que permiten al usuario ejecutar el mismo sistema en varios distintos tipos de plataformas. Por ejemplo, Windows, Mac, Linux son plataformas y sería deseable, y es deseable, que los programas y los sistemas puedan ejecutarse en todas y cada una de ellas. Cuando se desarrolla un sistema, se lo hace con la intención de que sea utilizado durante mucho tiempo, por lo que el software debe mantenerse ajustándolo a las necesidades de información que el sistema busca satisfacer o a los cambios en la infraestructura de hardware o en las plataformas de operación que pudieran introducirse. Todos los programas de aplicación del sistema, los manuales de procedimientos y el hardware y todas las interfaces del sistema deben ser probados de manera exhaustiva
antes de su puesta en funcionamiento. Las pruebas se deben hacer durante todo el proceso de desarrollo de sistemas y no solo al final. El analista de sistemas verifica las salidas en busca de errores, avisa al programador las correcciones a realizar en caso de ser necesario. Hay distintos tipos de pruebas. La prueba funcional, cuyo propósito es asegurar que el sistema realice sus funciones normales de manera correcta. La prueba de recuperación es aquella que busca asegurar que el sistema pueda recuperarse adecuadamente ante la ocurrencia de diversos tipos de fallas, como por ejemplo fallas de hardware, fallas de corriente, fallas en el sistema operativo, ingreso de virus, etc. Y por último están las pruebas de desempeño, que son aquellas que se realizan sobre el sistema y están destinadas a verificar que éste pueda manejar el volumen de datos y transacciones de entrada especificados. Esto suele requerir que el equipo que realice el proyecto simule escenarios para que el sistema crea que está operando con una gran carga y así poder evaluar su respuesta a ella. Durante la fase de implantación y evaluación se llevan a cabo una serie de tareas que permiten la óptima puesta en marcha del sistema de información. Una de estas tareas, y que ya son las tareas finales en el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, es la conversión. La conversión consiste en convertir el sistema de información que estuvo en uso al sistema de información nuevo o al que ha sido modificado. Para ello se deben traducir los archivos y bases de datos actuales al formato que el nuevo sistema demande. Reemplazar un sistema actual por uno nuevo generalmente resulta difícil, por lo que contar con un plan de conversión organizado es fundamental. En caso de ser el primer desarrollo de sistemas de la organización, esta actividad no es necesaria. La capacitación es el proceso en el cual se capacita a los usuarios y todo el personal que va a interactuar con el sistema a implementar, entre los que se encuentra el personal de operaciones, los programadores de mantenimiento, auditores, etc., de manera que estos puedan ejecutar el sistema sin mayores dificultades. Para ello, el analista debe determinar quiénes necesitan ser capacitados, quién los capacitará, los objetivos de la capacitación, los métodos de instrucción a utilizar, los sitios de la capacitación y los materiales de apoyo de la misma. La implantación es el proceso por el cual se asegura que el sistema de información y la infraestructura informática sobre el cual va a operar sean funcionales, para luego involucrar a los usuarios capacitados previamente para su correcta operación. Implantar significa realizar un cambio tanto organizacional como técnico. La implementación técnica consiste en adquirir recursos, equipos, personas y capacitarlos. Hacer la transición del antiguo sistema de información al nuevo, ponerlo en marcha, operarlo, evaluar el proyecto del sistema de información y mantenerlo. La operación consiste en la aplicación de los procedimientos normales de operación del sistema, debiendo ser vigilado durante varios meses, puesto que es posible que, con el correr del tiempo, surjan problemas imprevistos a pesar de haberse realizado todos los tipos de prueba antes descritos. La evaluación es la actividad que pretende medir la eficacia y la eficiencia del funcionamiento del sistema. Recordemos que la eficacia es el grado en que se logran los objetivos del sistema y la eficiencia el grado en que se minimiza la utilización de recursos para alcanzar dichos objetivos. Por último, el mantenimiento. El mantenimiento es la actividad que debe realizarse de manera constante con el propósito de conservar al sistema en sus niveles máximos de eficacia y eficiencia. Esta actividad se clasifica en mantenimiento de urgencia o mantenimiento correctivo, mantenimiento ordinario o mantenimiento preventivo y el mantenimiento que surge ante mejoras propuestas al sistema. El mantenimiento puede aplicarse por cambios en la formulación de las políticas, cambios en los informes, cambios en las formas,
cambios en los procedimientos, en la configuración del hardware o del software, cambios en los sistemas de operación, modificación en los controles del sistema ante necesidades de mayor seguridad y cambios en las entradas procedentes del ambiente.